Datos panel es un caso particular de los modelos de ecuaciones simultáneas o de ecuaciones, sistemas de ecuaciones en general. Bien, entonces, eh, solo piensen ahora que las situaciones que tienen una misma, digamos, un mismo individuo observado m periodos. Eso es equivalente, de alguna manera, a pensar que es un individuo observado en m variables, ¿no? Entonces, en el caso de los modelos de ecuaciones, pensábamos que la segunda dimensión, digamos, la que corría de 1 hasta m, era una variable distinta. Imaginemos solamente el ejemplo con el que cerramos la clase pasada, que era eran dos ecuaciones. Una ecuación modelaba el número de horas que estaba dispuesto a ofertar una mujer y la otra ecuación modelaba el salario que la expectativa de salario que iba a conseguir esa mujer por ingresar al mercado laboral. Entonces, en este caso, digamos que M era solamente dos valores, uno y dos. Tenía dos ecuaciones. Ahora pensemos una situación en la cual tenemos que M es un conjunto un tanto tal vez más grande, y entonces digamos que al mismo individuo lo estamos observando en M momentos distintos. Entonces podríamos pensar que cada uno de esos momentos distintos en sí es una ecuación, ¿sí? Es decir, por ejemplo, podríamos pensar que observamos al mismo individuo con su trayectoria salarial, su salario en el momento uno, su salario en el momento 2, su salario en el momento 3, así hasta el momento M. Entonces, Datos Panel trata de entonces de modelar dos dimensiones. La primera dimensión modela sobre individuos, que es para I igual a 1 hasta N, hasta el individuo que consideremos. Eh, pues digamos, I va desde 1, 2 hasta el individuo que consideremos. Y vamos a utilizar una segunda dimensión que será M, que va desde 1 hasta M mayúscula. Entonces, normalmente esta modela individuos, bueno, indexa individuos, y esta, en un caso particular, puede modelar tiempo, pero también podría modelar alguna otra dimensión, como qué otra dimensión podría ser ubicación geográfica, por ejemplo, eh, y alguna otra dimensión que se nos pueda ocurrir, um, no sé, situación, alguna otra circunstancia. Entonces, en general, si ya lo pensamos así con cuidado, entonces en realidad panel es un caso particular de los sistemas de ecuación, con unas pequeñas, digamos, sutilezas, por eso es que lo incluyo aquí, ¿no? Entonces, digamos, el modelo general es sistemas de ecuaciones, el modelo particular que analizamos a veces en economía es datos panel. Eh, entonces, digamos, si el individuo lo podemos caracterizar así, a un individuo, entonces habrá una matriz de características que es como la que pongo aquí abajo, que son las características del individuo. Entonces, habrá un conjunto de características, eh, digamos, que pueden explicar, por ejemplo, en el caso del primer renglón, serán el conjunto de características que explican al, al momento uno, que es que esto fuera tiempo. En la segunda sería el conjunto de características que modelan al conjunto al momento 2 y así hasta el último renglón sería el conjunto de características que modelan para el último momento. Entonces, imaginemos una situación, pongámoslo en términos de ejemplos. Si lo que estuviéramos modelando es salario, por ejemplo, la evolución del salario de una misma persona a lo largo del tiempo, donde M sea el tiempo, entonces, podríamos pensar que cada uno de los renglones de esta matriz X incluye las características de ese individuo a lo largo del tiempo, pero que van cambiando a lo largo del tiempo. ¿Por qué digo que van cambiando a lo largo del tiempo? Porque las características que sean constantes a lo largo del tiempo, en realidad, ¿qué son? Podrían ser simplemente un término constante de esta matriz. ¿Cómo podría yo modelar, por ejemplo, esas características que no cambian a lo largo del tiempo, incluyéndolos en esta matriz? Simplemente incluyendo un término constante. Y se acabaría. ¿Qué cosas son las que no cambian, por ejemplo, de un individuo a lo largo del tiempo? ¿Cómo qué cosas se les ocurren que no cambiarían? Tal vez sí cambiaría. Pienso que tal vez esta no, pero ok, podría ser una. ¿Qué más se les ocurre que podría no cambiar a lo largo del tiempo?
Pues sí, claro, si te autoidentificas y suponemos que lo mantienes, eso podría ser. ¿Qué más? Cuando eres adulto, sí, ¿no? A partir de los 23 años y ya no creces nada. 21 tal vez. Entonces ya, tu estatura, ¿qué más? Tu fenotipo, ¿no? Perdón. Ah, por ejemplo, también eso, ¿no? A veces lo que pasaba mucho es como tu profesión, ¿no? Una vez que decías una profesión. Ahora no estoy tan seguro. Pues yo conozco gente a los 40 años que se está reinventando. Eso es algo que les va a pasar a ustedes seguramente. Tal vez antes. Este, ah, sí, exacto. Entonces, esas condiciones que no cambian a lo largo del tiempo, entonces simplemente lo único que podríamos hacer es como agregar aquí, digamos, anexar aquí, a ver si no utiliza otro color. Ah, simplemente sería para nosotros agregar una columna adicional aquí con puros unos, y esto sería simplemente la variable que controlaría los efectos que no cambian a lo largo del tiempo. A este efecto, ahorita entro a más detalle, pero se le suele llamar efecto fijo, ¿sí? Es el efecto fijo del panel. ¿Por qué? Porque es el que no varía a través de la segunda dimensión. Ahora bien, pensemos en otras dimensiones, por ejemplo, una dimensión geográfica. Imaginemos que observamos a la misma empresa a lo largo de diferentes ubicaciones de sus plantas de producción, ¿no? Entonces, es la misma empresa, pero está en diferentes puntos, tiene diferentes plantas de producción. Entonces, ¿cuál sería el efecto fijo que podría mantenerse de la empresa en diferentes plantas de producción? Es un panel también eso también es un panel, ¿sí? Es una empresa que tiene diferentes plantas de producción. ¿Qué efecto fijo podría tener? Tal vez la sociedad, ¿no? Es decir, la sociedad, digamos, la participación accionaria no cambia, ¿no? Es decir, el mismo socio se mantiene a lo largo de la vida o a lo largo de toda la misma planta productiva. El modelo de negocio, digamos, la conformación de la producción. Tal vez no, tal vez un poquito más difícil, ¿no? Porque las plantas pueden variar, incluso dependiendo de la región, qué tipo de productos hacen, ¿no? Por ejemplo, Bimbo no produce lo mismo en cada una de sus plantas. El pan blanco, por ejemplo, no se vende bien en el sureste, se vende más en el norte, cosas por el estilo, ¿no? Bien, entonces, ahora regreso más a ese término, ¿no? Pero en general esta columna azul, digamos, es el efecto fijo a lo largo de la segunda dimensión, ¿sí? Primera dimensión, individuo. Segunda dimensión, lo que sea. Lo más común es que sea tiempo, ¿vale? Pero puede ser una condición geográfica o puede ser alguna otra cosa. Entonces, en general, pues entonces es más o menos sencillo, ya sabemos qué hacer para modelar este problema. Para modelar este problema, entonces simplemente apilamos la información, es decir, ponemos primero la información, digamos, la podríamos conformar así, para un individuo, digamos, tendríamos m ecuaciones de este estilo, entonces tendríamos el individuo, su información expresada por la información, por cada una de sus betas más un término de error, y entonces esta sería la expresión para el individuo y es un, ¿sí? Que tiene m ecuaciones, donde se cumplen todos los supuestos que conocemos. El primero, más básico, es que el término de error es ortogonal a la matriz X. Es el más básico, ¿no? Es decir, la información que está contenida en el término de error es ortogonal o no tiene correlación con la información contenida en la matriz. Ese es el supuesto básico. Entonces, este es un individuo con m ecuaciones. Ahora, ¿cómo reconstruimos entonces? Simplemente para todos los individuos, simplemente apilamos. Apilamos la información del individuo 1, el individuo 2, así del individuo décimo, hasta que consigamos, digamos, lo que tendría es que ahora es que mi vector y, digamos, un y así que le llamamos mayúscula, simplemente es el apilamiento del vector individual y1, del vector del individuo 2, así hasta el vector del individuo enésimo. Ese sería mi vector y. ¿Cómo sería mi matriz X? Bueno, mi matriz X sería simplemente igual, apilar. Tendría yo mi matriz X, que sería apilar la matriz del individuo 1, del individuo 2, así hasta la matriz del individuo enésimo. ¿Cuál es la diferencia que tiene esta matriz respecto de las que hacíamos en sistemas de ecuaciones? Es que lo que sí sabemos aquí es que debe ser así, un apilamiento directo. No puede tener otra formación. Si ustedes recuerdan, cuando hicimos sistemas de ecuaciones, a veces era posible que podríamos encontrar otro acomodo, porque había a veces que una variable, por ejemplo, no estuviera contenida en otra ecuación.
por ejemplo, cuando hicimos la ecuación de salarios y la ecuación de horas de trabajo, había, por ejemplo, creo que la variable del número de hijos solo estaba incluido en la primera ecuación y no en la segunda, si no mal recuerdo. Entonces digamos que la conformación podía cambiar. Pero en este caso no. En el caso panel, que es un caso particular de un sistema de ecuaciones, lo que tenemos es que exactamente así debe de verse la matriz, el apilamiento de los individuos, más el término de error, que igual sería el apilamiento. Entonces, ¿cuántos betas vamos a tener aquí? Bueno, los betas que tendríamos serían los mismos para todos, serían exactamente K betas. No tendríamos más betas, exactamente K. ¿Sí? ¿Vale? ¿Dudas con esto aquí? ¿Hasta este punto? Ok, vale. Bien, entonces, ahora sí, entremos a un punto que es a lo que le llamé yo efecto fijo. ¿Qué significa tener un efecto fijo? Significa que el efecto fijo es, digamos, es una partición del término de error. El término de error se puede ver como esta ecuación. El error correspondería al individuo iésimo para su ecuación enésima. Entonces, ese término de error se puede particionar en dos cosas. En un componente A1, que le llamamos efecto fijo, y en un componente nu y m, que sería un componente puramente aleatorio, el error puramente. ¿Vale? ¿Por qué este amigo le llamo efecto fijo? Porque yo sé que este amigo que está aquí es información no observable, digamos, o bueno, puede ser observable, pero lo que yo sé es que es fija a lo largo de la segunda dimensión. Es decir, son características del individuo que se mantienen fijas. Entonces, aquí ya lo que ocurre es que influye mucho el feeling que ustedes tengan sobre el problema que estén analizando. Por ejemplo, si hacen un panel de países, ¿qué tipo de modelo deberían hacer si es que utilizan un panel? Un panel con efectos fijos, ¿sí? ¿Por qué con efectos fijos? Porque lo más probable es que existe el término de error tenga información no observable que se mantenga constante a lo largo del tiempo. ¿Cómo qué cosa? La ubicación geográfica, ahí sí no se puede mover el país, ¿no? Bueno, hasta donde sabemos, no se podría mover el país, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí sí importa ya mucho como cuánto conozcan ustedes el programa. Por ejemplo, si hiciéramos una modelación de personas, sus salarios, deberíamos de pensar que en teoría, al menos debería ser tal vez un problema de efectos fijos. ¿Por qué? Porque dada la variable que queramos explicar, que es salario, hay ciertas características que pueden explicar el salario de las personas que probablemente no cambian a lo largo del tiempo, como que, como su identificación en un género específico, sus características físicas, eso yo no puedo quitar características, por ejemplo, de ser moreno, ¿no? Entonces eso no me lo puedo quitar, ¿no? Esta es una característica que se mantiene fija. ¿Qué más? este, mm, Probablemente por algunos años la profesión, ¿no? No me puedo quitar que soy economista, tal vez, ¿no? ¿Vale? Bien, ¿dudas con el planteamiento de que es un efecto fijo? No vale. Entonces, el primer modelo que vamos a ver se llama modelo de efectos fijos. Entonces, ¿puede haber efectos fijos? Bueno, pero entonces, fíjense, aquí hay alguien que me podría decir, espérate, Benjamín, un segundo, porque el efecto fijo que me estás diciendo aquí es para los individuos, ¿no? Es el que se mantiene fijo a lo largo del tiempo. No, el mismo individuo tiene las... Pero podría haber efecto fijo a través de la segunda dimensión. Es decir, un efecto fijo que se mantiene constante, pero en el tiempo, pero que corresponde al tiempo. Es decir, a la segunda dimensión. Es decir, ¿qué pasaría si yo les digo que este efecto fijo en realidad se pudiera descomponer? ¿Alguien me podría decir que esto podría ser incorrecto? Alfa M. Es decir, ¿quién es el... Ah, es que creo que no se ve en azul, ¿verdad? Perdón. Mm, Sí, perdón para los que estamos aquí. No se ve el azul, entonces voy a utilizar blanco. ¿Qué sería este efecto fijo?
Es un efecto fijo de la segunda dimensión. No es un efecto fijo de los individuos. Entonces, Ivo del individuo, ¿no? ¿Qué características de los individuos se mantienen fijas a lo largo de la segunda dimensión? Y imaginemos que la segunda dimensión es tiempo. Ahora, ¿qué carácter, si la segunda dimensión M es tiempo, entonces, cómo se leería esto? Sería el efecto fijo del tiempo que se mantiene constante a lo largo de los individuos. Sí, ¿no? Y hay muchas cosas, ¿no? ¿Qué características eh, se mantienen, conforme va pasando el tiempo, se mantienen fijas a través de los individuos? ¿Eh? No, piensa más como en procesos como, imagínate, es, pon fijo a los individuos y que es común a todos en este momento. Así piensan. No, pensemos menos, pensemos algo más trivial. El régimen político, ¿no? O sea, ¿qué característica a todos los individuos que estamos en este salón se nos mantiene, nos tiene exactamente igual, nos trata igual? Bueno, pensarlo, ¿no? En un momento político, ¿no? Hasta el siguiente año, después de las elecciones, habrá otro régimen, ¿no? Pero nos trata a todos los individuos, digamos, o nos afecta a todos los individuos. Entonces, es el efecto fijo que corre a través de quién, se mantiene para todos los individuos a través del tiempo, ¿vale? Entonces se valen los dos efectos fijos, ¿sí? ¿Dudas? ¿No está aquí? Buenísimo, vale. Ahora bien, pero ¿cómo se ve eso en ecuaciones, no? Porque al final del día eso es lo que hacemos aquí, hacemos estimaciones. Bueno, en términos de ecuaciones se vería así. Lo que yo tengo es, voy a hacer el caso particular solamente para el primer efecto fijo a través de los individuos, bueno, a través de los mismos individuos a través del tiempo. Entonces tengo la ecuación para un individuo. Entonces, digamos, aquí se ven las betas y lo que tengo aquí son alfas, es el efecto fijo de ese individuo, de este, como es el mismo individuo, entonces en realidad este es, digamos, la misma alfa. Observen, esta alfa y en todas sus ecuaciones. Es el efecto fijo del individuo a través del tiempo. ¿Vale? Entonces, esto es una descomposición del término de error. ¿Vale? Bien. Eso es para un individuo. Entonces, ¿cómo se ve cuando los apilo? Cuando hago el apilamiento de la información. Bueno, eso se ve de esta manera. Déjenme ver si los puedo. No, esto ya está, sí está más de copiar instantáneamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo la primera ecuación. Entonces, tengo la ecuación, lo que tengo aquí es la ecuación del individuo uno. Sí, te escucho. A ver. No, no es del de arriba. Ah, sí, claro, ahí tengo un typo. Gracias. Aquí es Y, perdón, ¿sí? Ahí hay un typo. Vale, bien. Entonces, observen, lo que tengo es, los primeros tres renglones son el individuo uno observando en tres periodos. Entonces, lo que tengo, primero es una matriz de puros uno, perdón, una columna de puros uno y luego puros ceros. ¿Por qué está así? Porque está así porque la primera columna indica el efecto fijo que corresponde al individuo uno. Luego, como es un efecto fijo que solo es del individuo uno, entonces las demás columnas van a ser ceros, porque las demás columnas van a tener el efecto fijo de los demás individuos. Entonces, si bajo al segundo caso, entonces tengo que la segunda columna es la que se vuelve uno, los demás se vuelven ceros, porque solamente es el efecto fijo del individuo 2. Y luego, si me voy así hasta el último caso, entonces voy a tener puros unos en la última columna y ceros en todo lo demás, porque es el efecto fijo del individuo uno, perdón, del individuo enésimo, y cero para todos los demás. Entonces, digamos, estas primeras columnas, que son puros ceros y unos, lo que cuantifican es el efecto fijo o el efecto individual. ¿Vale? ¿Sí? ¿Dudas con ese planteamiento? ¿Sí? A ver, aquí, ¿dudas? ¿O es confuso todavía? Por favor.
Ujú. O sea, lo que dice la primera columna, imagínala como la primera columna va a controlar, cuando hacemos regresión, siempre decimos, lo que queremos hacer es encontrar una variable que explique cada uno de los fenómenos. Entonces, la primera columna piénsala como la variable que explica la información que permanece constante para el individuo uno a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿a cuántos individuos debe afectar esta columna? Solamente al primero, ¿sí? Porque es la información de él, del primer individuo. Luego, la segunda columna, porque solo tiene uno para el segundo individuo, ves desde Y2 hasta Y2M. ¿Por qué solo para el segundo? Porque es la información del segundo individuo nada más, ¿sí? Es su efecto individual. Y así sucesivamente hasta el último caso, donde es el último Y1N hasta YNM, solamente para él. ¿Sí? ¿Sí, sí o no? Sí. ¿Te vale? Pues se vale preguntar lo que sea, ¿eh? O sea, yo no tengo problema con eso. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Quejas, sugerencias, congojas? ¿No? Vale, buenísimo. Entonces, si observan, la primera son puras domis, si lo quisiéramos ver así. Es como si modeláramos un cambio estructural, pero para individuos. Es decir, la media en promedio, la constante cambia a lo largo de los individuos. Es un poquito como pensarlo así como la dotación inicial es diferente para cada individuo. Eso es lo que está diciendo de otra forma de verlo. Es decir, si modelara esto, por ejemplo, los retornos por la educación, el efecto fijo lo que estaría modelando es la canasta inicial. Es decir, si lo que quisiéramos explicar en la variable Y es el salario, dadas las características, el efecto fijo lo que cuantificaría también, entre otras cosas, es como ese set de cosas individuales que hacen diferente los salarios de las personas. Entonces, imaginen esto, porque una persona, un adulto de 41 años como yo, ganaría distinto a mi salario si a lo mejor fuimos a la misma escuela. ¿Qué es lo único que nos cambia? Nuestra rotación inicial, ¿no? Como qué cosas, como por ejemplo, tal vez, imaginen que me comparo con una mujer, a lo mejor simplemente la identificación sexual, ¿no? Mujer y hombre, eso ya hace diferencia en el salario, ¿no? También, incluso las características físicas, ¿vale? ¿Y qué otras cosas sí que también, que a lo mejor no son observables? Por ejemplo, habilidades como la resiliencia, ¿no? Que no son observables, pero es un efecto fijo y a veces eso no cambia a lo largo del tiempo. O sea, lo que vayas con el terapeuta, eso no cambia. ¿Vale? Buenísimo. ¿Dudas? ¿Por qué no es algo si lo porque todo esto es lo que vamos a estimar. Entonces, la alfa uno es el efecto fijo, cuantifica, es como, mm, déjame ilustrarlo así. Lo que estoy modelando es lo siguiente. Es, imagínate que estás modelando el salario de una persona y aquí tienes su educación y aquí tienes su salario. Entonces, en promedio, digamos que una persona, si no hiciéramos panel, y todo lo modeláramos así, sin considerar que es panel, imaginemos que a lo mejor lo que tendríamos es una recta como esta. Esta es la ecuación de salario. Salario es gorrito, ¿no? Y aquí está nuestra beta cero. Entonces, ¿qué es lo que cuantifica alfa uno hasta alfa n? Es la desviación que hay respecto de beta cero. Si esta persona, por ejemplo, tenía una dotación que le favorecía, entonces quiere decir que cuando llega al mercado laboral, condicional en que no sabes más de esa persona, a lo mejor su salario es este punto, y este punto sería beta cero más su alfa uno. Y a partir de aquí empieza su ecuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estimar cada uno de estos alfa uno junto con las B. ¿Vale? ¿Queda más claro aquí? ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? Ok, vale, buenísimo. Entonces, esto es un modelo de efectos fijos. Ahora, la pregunta es, bueno, y se vale, aquí lo hice para individuos, pero también se puede hacer para el tiempo. Entonces, si fuera para el tiempo, entonces tendríamos aquí igual columnas, pero la primera columna controlaría el efecto fijo para todos los individuos en el momento uno. La segunda columna sería el efecto fijo para todos los individuos en el momento 2.
Y así hasta la última columna, que sería el efecto fijo para todos los individuos en el momento mésimo. ¿Vale? Bien, se vale de las dos maneras. Ahorita lo voy a hacer en Python para a ver si con eso queda más claro. ¿Vale? Buenísimo. Entonces ahora, pero entonces en contraposición, ¿qué es un efecto aleatorio? Porque si tengo efectos fijos, entonces tengo efectos aleatorios. Eso podría ser. Bueno, la diferencia es que si tengo un modelo de efectos aleatorios, quiere decir que reconozco que hay variaciones de los individuos, es decir, puedo descomponer el término de error en dos componentes, un componente individual y un componente que es propio del panel, pero este muchacho, esta D que pongo ahí, es una variable aleatoria. Es decir, no puedo establecer no una cuantificación para ese valor. Lo único que reconozco es que en sí, en general, es que el término de error se puede descomponer en dos variables aleatorias. Si son dos variables aleatorias, quiere decir que hay dos variables, hay una varianza por B y hay una varianza por Newton. ¿Sí? Si son variables aleatorias, eso es lo que estoy diciendo. ¿Vale? Entonces, piénsalo un poquito de esta manera. Entonces, si no hubiera efectos aleatorios, si no hubiera efectos aleatorios, entonces querría decir que B1 es fija, BI es fija. Si BI es fija, entonces quiere decir que sigma B, perdón, sigma no. Si no hubiera efectos fijos, querría decir que sigma B es igual a cero. Esto sería, pero eso sería efectos fijos. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Si la varianza de este muchacho es cero, quiere decir que esta en realidad es una constante. Eso es lo que estoy diciendo. Y si era una constante, entonces es el modelo de efectos fijos, no es el modelo de efectos aleatorios. Esa es la manera. ¿Vale? Bien. Ahorita regreso a ese punto también. Bien, entonces si es un efectos aleatorios, entonces simplemente lo que tengo que hacer es pensar esto como esto de ecuaciones. Aquí también tengo el mismo error que bien me explicaron allá, que esto es Y. ¿Vale? Bien. Y apilado la información. Noten que aquí la diferencia, recordando tu pregunta, ¿cuántos estoy estimando aquí? Solamente las betas. Aquí no estoy estimando aquí. Bueno, aquí abajo se va a ver. Perdón. Aquí abajo se va a ver. Ah, aquí no estaría estimando en el modelo de efectos fijos a las alfas. ¿Por qué? Porque esas son un componente aleatorio que está aquí en el término de error. ¿Vale? Bien. ¿Dudas con esto? Buenísimo. Vale. Bien, por último, ya, si nada funciona, es decir, estimaron un modelo de efectos fijos, no les gustó, estimamos efectos aleatorios, tampoco funcionó, entonces lo que pueden hacer es estimar un modelo pool y básicamente ese muchacho es estimar todo contra todo, es todo contra todo, no respetamos la estructura de panel, una regresión cualquiera. Ya, se acabó. Es nuestro peor escenario. ¿Vale? Bien, entonces digamos como por términos algorítmicos, la técnica sería, primero estimas un modelo de efectos fijos, luego un efecto aleatorio y un pool, por si todo se va al carajo, ¿vale? Bien, ¿dudas? ¿Comentarios? Pool, sí, pool, así de con, y, o pools, como quieran llamar, pool. Ujú. Entonces, bueno, los resultados que es uno se pone en un vector y otro por otro simplemente porque sean aleatorios fijos. Exacto. Por alguna... Sí, sí, porque justo le estás dando al punto. Si son fijos, entonces los puedo observar. Están aquí en la matriz X. Si son aleatorios, están aquí, en el término de error. ¿No? Tiene sentido, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Vale, buenísimo. Entonces, lo único que me falta es establecer entonces una prueba de hipótesis para distinguir cuándo estoy en un escenario de efectos fijos y cuándo estoy en un escenario de efectos aleatorios. Vale, eso lo voy a proponer de la siguiente manera. Es- y lo voy a proponer de esta manera. Si estoy en un modelo de efectos fijos,
Entonces voy a decir que las betas de efectos fijos son igual a las betas de efectos aleatorios. Eso es, entonces querría decir que hubiera estimado un modelo de efectos fijos. Alternativamente son distintas, eso sería la manera de verlo, pero la que más me gusta a mí es ponerla como el segundo recuadro. Si estamos en un modelo de efectos fijos, quiere decir que la varianza del componente que decíamos que es el efecto individual es cero. Eso quiere decir que estamos en un escenario de efectos fijos. Si es distinto de cero, estamos en un escenario de efectos aleatorios. ¿Vale? Solo noten algo. Esta prueba de hipótesis solo me dice si las betas del modelo de efectos fijos son igual a las betas del modelo de efectos aleatorios. Pero no me dice que el modelo de efectos fijos es correcto. ¿Sí? Es una pequeña sutileza. No pueden afirmar que la información que tienen, que está en forma de panel, el modelo correcto es de efectos fijos con esta prueba. Lo único que pueden afirmar es si las betas del modelo de efectos fijos son iguales a las betas del modelo de efectos aleatorios. Solo pueden decir eso. Si son iguales, entonces hubieran modelado el de efectos fijos. Si son distintas, entonces hay una opción que pueden estimar el de efectos aleatorios. Pero no quiere decir que alguno sea correcto. Eso es lo complicado de panel. ¿Vale? Bien. ¿Dudas? Ah, ya, es que seguramente. Pues, sí, tienes razón, me equivoco. Los dos están correctos, es que esta es desviación estándar. Sería lo mismo, ¿no? En realidad, variante, sin problema. Sí, sí, entiendo tu punto. ¿Vale? Gracias por la observación. Tienes razón. Bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? Vale, vayamos a Python. Vayamos a estimar una cosa de eso. ¿Vale? Entonces, me voy a Python y en Python voy a trabajar con la clase 4 que se llama Data Panel. Bueno, solamente pequeño comercial, ¿eh? Solo observen. Vamos a ver hoy clase 4. Lo que quiere decir es que casi me voy a ir de a clase por modelo, ¿vale? Entonces, llegó el momento de preguntar y decir, oye, no tiene este modelo, explícamelo, ¿sí? Porque ya no paramos, casi vamos a cambiar de modelo por clase, ¿vale? Bien. Entonces, vamos a utilizar este notebook, Jupyter Notebook que tengo aquí. Es un modelo de datos panel. El paper en el que está basado este notebook es este paper, Berber, este, y Vela. Lo que tratan de hacer en su paper, no voy a entrar mucho a los detalles del paper, pero en realidad es muy sencillo. Lo que tratan de ver es si cuando los trabajadores pertenecen a una unión o no pertenecen a una unión, que es más o menos como pertenecer a un sindicato, mejoran sus salarios o no. Si no, esa es la pregunta que se trató de responder Vela y Berber. Entonces, ese es como el paper. Si quieren entrar un poquito más a detalle del paper, ahí está la referencia. Yo nada más lo estoy utilizando su tabla de datos con un efecto de poder utilizar un dataset que ya fue implementado, ¿vale? Bien. Entonces, bien, vamos a utilizar estas bibliotecas. Entonces, ¿qué es lo que voy a utilizar? Probablemente que no hayamos utilizado antes. Ah, no, el Summary sí ya lo hemos utilizado. El que no hemos utilizado es Pull All LS. Estas dos no las hemos utilizado. Random Effects. Y ya, creo que es todo lo que no. Ah, y el Compare es el que probablemente no hemos utilizado. Pero fuera de eso, todas las demás ya las hemos utilizado algunas. ¿Vale? Entonces le voy a dar run a esta. Y vamos a importar los datos. Entonces voy a importar los datos y los datos están en este CSV que se llama Wage Panel. Eh, y tengo aquí mi dataset, ¿vale? Aquí tengo mi descripción de mis datos. Entonces, ¿qué es lo que tengo en la primera columna? Tengo la identificación de la persona, luego tengo el año, que va desde 1980 hasta el 87, entonces por eso es un panel. Entonces, veámoslo de esta manera. Entonces, lo que tengo es, tengo el individuo, entonces mi dataset empieza en el individuo 13, seguramente porque está revuelto, entonces por ahí debe de estar el individuo 1, pero digamos, empiezo en el individuo 13. El individuo 13 que va desde 1980 hasta el 87, aquí solamente estoy imprimiendo los primeros 5, pero entonces es, acuérdense, individuo, tiempo, la segunda dimensión es tiempo, ¿sí?
Es un panel que corre a través del tiempo. Vale. Bien. Luego, entonces tiene una variable DOMI que indica si la persona se corresponde o no a la comunidad, digamos, negra. Es un dataset bastante viejo en realidad. Hoy día tendríamos que hacer un poquito más, no solo considerar hispanos como en esta columna que está aquí, sino tal vez otro tipo de características, tal vez ya otras minorías. Luego tenemos los años de experiencia, bueno, la experiencia, y entonces noten qué es lo que le pasa a la experiencia, qué es lo que pueden ver en la experiencia. Va creciendo, ¿no? Pues es habitual, ¿no? Es decir, en el año 1 tengo un año de experiencia, en el año 2 tengo 2, así sucesivamente, ¿no? Entonces, en realidad, si alguien fuera muy crítico de esto, ¿qué me diría? Que no utilice la experiencia, no es una buena idea. ¿Por qué? Porque simplemente va creciendo, es como si incluyera una tendencia. Entonces, en realidad, a lo mejor, en lugar de ocupar la variable experiencia, podría ocupar una variable de tendencia, que sería equivalente y controlaría el mismo efecto, ¿vale? Bien, luego tengo horas de trabajo, si está casado o no, los años de educación, y esto, si se dan cuenta, es justamente lo que me decís. Los años de educación, ¿qué le pasa a esta variable de años de educación? Es constante, ¿no? ¿Vale? Es como la formación, ¿no? Entonces, es un efecto, aquí ya vemos qué cosa va a ser efecto fijo de esta persona, por ejemplo, los años de educación. ¿Qué otra cosa también va a ser efecto fijo? Que esté casado, que no esté casado, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Y luego aquí, unión, esta es la variable que nos interesa, es una variable que indica si la persona o no está en una unión sindical, ¿no? Y esa sí cambia a lo largo del tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, esta persona solo estuvo en un sindicato en el 81. Bueno, su experiencia al cuadrado y su ocupación, que es un sector, que también parece que no cambia tanto, a lo mejor puede ser riesgoso incluirlo también. ¿Vale? ¿Dudas con el dataset? Vale, ok, buenísimo. Entonces, bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer algunas adecuaciones. La primera que voy a hacer es lo siguiente, es, voy a tomar digamos, el año, la columna de años, y la voy a volver un data frame, y bueno, lo que voy a hacer es volverlo índice. Entonces, si ejecuto esto, lo que voy a tener es esta conformación del data frame. Entonces, ¿qué es lo que le pasó a este data frame? Lo que le pasó fue lo siguiente, puse, digamos, en el índice los individuos y el año. Observen cómo se ponen en negritas estas dos columnas, porque se vuelven índices, ¿sí? Ahora el índice de la tabla no solamente es un número, sino es la combinación de dos cosas, es tanto el número del individuo como el año, ¿sí? Entonces, si quisiéramos hacer una búsqueda por índice, tendríamos que hacerla con las dos cosas. Bien. Luego, ahora, bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a volver categoría el año. Entonces, lo que voy a decirles, quiero que la columna, la variable que genera arriba, que se llama año, quiero que la vuelvas categórica y que la agregues en una nueva columna que se va a llevar año. Y esta columna que va a estar acá ya no va a ser un entero o un flotante, sino va a ser un valor categórico. ¿Sí? Vale, bien. Eso lo necesito por una pequeña cosa. Entonces, bien, aquí salud. Aquí voy a utilizar esta función que se llama getDommy. Bien. Entonces, si hago esta instrucción, que le digo panda.getDommy al salario del año, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es crear una matriz de puros ceros y unos. Ejecutemos. Y se ve así. Bueno, en realidad puros false y true. Ahorita lo voy a ver ceros y unos. Entonces, lo que hace es, si se fijan, es una matriz diagonal. Solo en la diagonal tiene true. En todos los demás tiene cero. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Obtiene dummies, entonces lo que va a hacer es simplemente, lo que yo voy a volver es 0 y 1. Entonces, lo que voy a tratar de controlar es, ¿qué estoy construyendo aquí? ¿A qué se parece esta matriz? ¿Una matriz de qué? Identidad, pero ¿qué está controlando? Un efecto fijo que temporal. Es decir, un efecto fijo por ejemplo, para el individuo 1, para todos los individuos que fue fijo en el año 1980. Para todos los individuos. Para todos los individuos que fue fijo en el año 84. ¿Sí? Estoy construyendo eso, básicamente. ¿Vale? Bien. Entonces, luego de que hago getDummies, déjenme ya, lo voy a combinar. Entonces, lo que hago es getDummies, lo combino con el que se llama salario. Entonces, digamos, voy a traer todo esto que está aquí y lo combino. Uy,
No lo copié, perdón. Se vería así, pero bueno, pues se ve bastante feo. Y después de que hago esto, simplemente lo que hago es volverlo, lo concateno y lo vuelvo un nuevo data frame. Borro esto de aquí arriba y muestro los datos. Lo vuelvo data frame y muestro los datos. Y se ve así, ¿vale? Bien. Ahora, hagamos entonces una regresión. Entonces, la primera regresión que voy a hacer les propongo que sea la siguiente. Voy a empezar de la regresión menos restringida, que en este caso lo voy a modelar todo como si no tuviera estructura de pan. Es una regresión cualquiera en el que estoy asumiendo que cada renglón, cada individuo es un individuo y que no tiene conexión con la información del mismo individuo en el siguiente año, sino simplemente es información totalmente desconexa. Entonces, por eso les llamo pool, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a tomar? Voy a tomar información el tipo de persona que es, a qué se escribe, si es blanco, hispano. Entonces, quiere decir, lo que estoy dejando fuera es a las personas que son blancas, ¿no? Eso es lo que estoy dejando fuera. Bien, la experiencia al cuadrado, si está casada o no, sus años de educación, si pertenece a una unión, el año de trabajo y las horas de trabajo. Todo esto va a ser mi matriz X, ¿vale? Y le voy a agregar una constante. Bien, entonces ya tendría yo aquí mi matriz X. Luego, ahora lo que voy a hacer, eh, ah, sí. Ahora bien, lo que voy a hacer es utilizar una especificación un tanto distinta. Noten que aquí arriba incluía el año como una variable, um, como una de las regresoras, el año. Lo que voy a hacer aquí es incluir a los años, pero voy a tomar, digamos, de las que son dummies, voy a tomar algunas. Voy a tomar 81, 82, 83, 84, hasta 87. Entonces tendría yo aquí la información, ¿sí? La tendría como dummies. Entonces tengo dos posibles matrices. Una matriz que incluye la información así como si fuera un año creciente y otra como si fuera una dummy. ¿Vale? Bien. Entonces vamos a ejecutar este Excel. Bien. Y esta va a ser mi variable explicativa, el salario. Bien, hagamos una regresión muy rápida. Entonces, primero hago una regresión con la matriz X1 y hago una regresión con ok. Uy, perdón, déjenme, creo que me equivoqué por aquí en algo. Ahí está, ya. Creo que me había pasado correo una celda. Bien, listo, ahora sí. Entonces, bien, vamos a comparar muy rápido estas dos regresiones. Entonces, eh, vean, si hago mi matriz, cuando hice la matriz X1, la definí aquí arriba, entonces X1, si ustedes observan lo que hice fue tomar eh, las columnas, estos nombres de estas columnas y ponerlas así como si fueran true o false, true o false. Entonces, si hago esto, es equivalente a haberla dejado la columna esta completa 100 años, eh, digamos, el modelo lo estima igual, y vamos a ver el resultado, eh, y lo estima como si fueran dummies. Noten aquí están las dummies. Pues aquí tengo la DOMI del 81 hasta el 87 para el primer caso y aquí tengo la DOMI del 81 hasta el 87. ¿Por qué hace eso? Si en uno sí se le incluí como columna y en otro caso se le incluí como DOMI. ¿Qué es lo que lo hizo diferente? Exacto. Que al año lo declaré como categoría. Entonces, si yo declaro una variable como categórica, Python la va a interpretar que la debe utilizar así, como DOMI. Entonces, de aquí en adelante, podemos utilizar cualquiera de los dos caminos.
O generamos las domis, como lo hice, o lo declaramos categoría y sabemos que Python lo va a interpretar como si fuera una DOM. Vale. ¿Por qué es importante estas domis? Por esto, porque lo que nos dicen, si se fijan en el coeficiente que está aquí, lo que nos diría es cuál es la diferencia salarial por estar en este año. Entonces, por ejemplo, en promedio, el salario en 1981 creció 0.6%, en el 82, 0.6%, y así casi todos. En el 85 creció 11%, en el 86 14%, y en el 87 18%. ¿Sí? Entonces el salario estuvo creciendo casi cada año, ¿vale? Bien. Y es, ¿dónde está la T? Aquí. Vamos a ver. Y nada más es significativa desde el 84. Todos los demás, los anteriores, bueno, tal vez 81, 82 casi significativo. Sí, bueno, nada más 81, pero 82 y 83 no es significativo, ni 84. No, 84 sí, ¿verdad? ¿Vale? Bien. ¿Dudas con esto? Es una regresión full sin restricciones ahorita, ¿vale? Ahora sí hagamos un panel. Ahora sí. Empecemos con efectos aleatorios. ¿Bien? Bueno, entonces, como ya sé que puedo utilizar indistintamente la matriz X o la matriz X1, entonces yo aquí voy a utilizar la matriz X1. Perdón, la matriz X. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le digo random defect de la matriz, de la variable Y y la matriz X, y le digo, este es un modelo. A este modelo quiero que lo ajuste, y ese se va a llamar modelo, le puse RE por random effects, ¿vale? Y estimo el modelo. Y así se vería la regresión con efectos aleatorios. Eso quiere decir que aquí no estoy considerando efectos individuales. Bien. Eh, entonces, qué es lo que ocurre aquí? Bueno, lo que ocurre aquí es que lo que estoy asumiendo es que existe una distribución para para el error. Entonces, el estimador de random effects considera que hay una varianza, que digamos que el componente, el término de error se los compone en dos cosas, ¿no? Uno, las dos, ambas como variables aleatorias. Vale, entonces aquí está la estimación. Ahorita los comparamos. No voy a entrar ahorita al detalle que comparar. Vale, entonces, un efecto aleatorio. ¿Cómo se ve la descomposición de la varianza? Aquí estaría la descomposición de la varianza. Entonces dice que el efecto total es este. Bueno, perdón, el efecto total se descompone en estos tres tramos. Entonces, el efecto, el residual y el porcentaje que representan los efectos, es decir, 10 sobre 2, sobre la suma de 10 más 2. ¿Sí? Entonces, digamos que el efecto aleatorio se descompone en dos tramos. La varianza total sería 22, casi punto 22, ¿vale? Porque sería la suma de las dos. Entonces, tenemos dos varianzas, una varianza derivada del efecto, el efecto individual, y otra varianza derivada del puro residual. ¿Sí? Aquí están las dos variantes. ¿Vale? ¿Dudas con esto? Ok. No. Ahora sí, efectos fijos. Bien. Este efecto fijos que está aquí genera un error a propósito. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con la matriz X? Vamos a ver la matriz X. ¿Por qué genera un error? Aquí está la matriz X. ¿Cuál es el problema que tiene y por qué no la puedo estimar por efectos fijos? ¿Perdón? Sí, tiene constantes. ¿Quiénes son las constantes? El tipo de persona, ¿no? Que se escribe como negro, como hispano. Esas son cosas que no cambian a lo largo del tiempo. Entonces, cuando hago un modelo de efectos fijos, puedo utilizar la matriz tal cual la tengo aquí. Pero si hago un modelo de efectos fijos, tengo que eliminar las variables que son constantes a lo largo del tiempo. ¿Quiénes son las variables constantes a lo largo del tiempo? Que sea blanco, que sea hispano, y tal vez que esté casado, tal vez, y ahorita lo vemos, y ya, creo que ya sería habría que eliminar eso. Entonces, voy a generar una nueva matriz, y esa nueva matriz la pongo aquí abajo, en la cual voy a separar, ahora solamente voy a considerar estas variables.
Estas son las únicas variables que yo sé que sí cambian a lo largo del tiempo, entonces, por lo tanto, sí puedo decir que son variables con las cuales puedo construir un modelo de efectos fijos y la estimaría de esta manera. Entonces, simplemente utilizo la función panel OLS, le digo qué tipo de efectos es fijo, le pongo FE por la abreviación de Fixed Effects, y efectos fijos, y aquí estimo el modelo, ¿vale? Entonces, aquí está mi modelo de efectos fijos. Vale, bien. Bueno, entonces, pero puedo hacer efectos fijos, noten aquí, por entidad. ¿Quién es la entidad? El individuo, ¿sí? Efectos fijos por entidad. Y aquí abajo voy a proponer efectos fijos por quién, por entidad y por tiempo. Puedo hacer los dos efectos fijos, tanto por entidad como por tiempo. O puedo hacer uno u otro, como yo quiera, ¿vale? Entonces, acuérdense, los efectos fijos pueden ser por cualquiera de las dos dimensiones, o por individuo o por el tiempo, o por ambos. En este caso, este modelo que está aquí considera ambos. Y comparamos los modelos. Y aquí se ve la comparación de mis modelos. Entonces, bien, ¿qué es lo que podemos ver? Entonces, déjenme ver aquí están. Entonces, tengo un modelo de efectos fijos por entidad, un modelo de efectos fijos por tiempo y por entidad, un modelo de efectos aleatorios y un modelo pool, ¿sí? Sin restricciones. Entonces, ¿cómo leo los resultados? Bueno, lo que puedo leer es esto. Por ejemplo, los años de experiencia al cuadrado aportan, por ejemplo, en promedio, un año de experiencia al cuadrado disminuye. Vamos a ver si tengo experiencia. Creo que tengo experiencia de forma lineal aquí abajo. Sí, pero no la incluí aquí. Pues no es una mala idea la experiencia. Déjenme ver otro. No. Poquito de experiencia de los efectos fijos y estas chicas. Porque estaba muy colineal con otras variables, por eso la quité. Sí, creo que a lo mejor quieres intentarle, pero según yo me salía muy colineal, por eso la había quitado. Pero haberla quitada me impide hacer una cosa que ahorita lo checamos, pero bueno, es que no va a dar tiempo de checarlo, pero eh, si hubiéramos dejado la experiencia, es que justo ahora me estoy arrepintiendo de haberla quitado, porque lo bonito de haber dejado experiencia y experiencia al cuadrado es que pudimos haber hecho eso. Entonces, si aquí tenemos el salario y la experiencia, digamos, si hubiéramos incluido experiencia al cuadrado, es decir, que el salario es igual a una constante más beta 1 de la experiencia más beta 2 de la experiencia al cuadrado, y hubiéramos obtenido esta forma de la curva, ¿qué hubiera querido decir? Hubiera querido decir que hay una experiencia pelito a partir de la cual el salario disminuye, ¿sí? Es decir, que la gente con mucha experiencia, es decir, si tienes 30 años de experiencia en una rama, en realidad mantenerte en esa misma rama, en más que mejorar tu salario en promedio va a decrecer, ¿sí? Eso pasa en muchas industrias. Entonces, pensé que nos iba a salir, pero como bien me señalan allá, no incluía experiencia. Casi estoy seguro porque estaba muy colineal, pero bueno. Entonces, veámoslo de manera directa. Entonces, así. Pues aquí tengo la experiencia. Y noten cómo es que la experiencia se mantiene más o menos constante a lo largo de los diferentes modelos. Estos dos primeros modelos que tengo aquí son efectos fijos. Entonces, a través de efectos fijos se mantiene la experiencia más o menos igual. Cuando cambio efectos aleatorios baja ligeramente, pero si no considero la restricción de que esto es un panel, cae más, ¿vale? Pero en realidad al paper lo que le preocupa es la variable que se llama unión, en la que está aquí. Unión es una variable dicotómica que cuantifica si la persona está o no está en un sindicato, que esa sería básicamente la definición de unión. Entonces, lo que quiere decir este resultado es que en promedio, si consideramos un modelo de efectos fijos en promedio, estar en un sindicato incrementa el salario de las personas en 7%, más o menos, ¿sí? Si consideramos un modelo de efectos aleatorios, sería 9%, y si lo consideramos en un modelo de efectos sin restricción, sin que fuera panel, 17%. Entonces, ¿a cuál resultado le creerían ustedes? ¿Cuál es el resultado correcto?
porque cambia mucho. Si es un pool, básicamente estoy diciendo que estar en un sindicato es la mejor cosa que te puede pasar. ¿Por cuál optarían y por cuál y por qué? ¿Qué es el número que está abajo? Ah, este de acá es el error está. No, la T, perdón, debe ser la T. Sí, la T, la T. Todos son significativos. De hecho, es lo que estaba diciendo. Todos son significativos. Nada más déjame confirmarlo porque ya me hice dudar. A ver, aquí arriba está. A ver, unión. Sí, es la T. Sí, es la T. Sí, ¿cuál sería el modelo correcto? ¿Cuál pensarían? ¿Uno de efectos fijos, uno de efectos aleatorios o un pool? Yo les podría decir que este sería el que menos preferiría, el pool. Mi razón es muy sencilla. Esto es un panel. La estructura de información es panel, es el mismo individuo seguido a lo largo del tiempo. Entonces, esta de acá no debería ser opción. Deberían ser opción alguno de estos. Entonces, discutamos cuál de estas dos opciones es mejor. ¿Un modelo de efectos fijos o un modelo de efectos aleatorios? Yo creo que el de fijos, porque hay muchas características de los individuos, sobre todo estamos hablando de un mercado en el cual a veces la canasta inicial importa, ¿no? Entonces, probablemente este es el coeficiente más adecuado para dividir el mercado. Pienso yo. Vale, esa es mi opinión. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Comentarios? Vale, buenísimo. Bien, con esto, bueno, y aquí nada más les dejo un código por si quieren, digamos, corregir varianza. Acuérdense que podemos corregir, como ya estamos en el mundo en el cual sabemos hacer variables instrumentales, corregir heterogeneidad, perdón, heterocedasticidad y autocorrelación. Entonces podemos utilizar ya otras correcciones, ¿vale? Entonces aquí les dejo un poco de código para eso, pero aquí ya es qué tan creativos se pueden poner, creativas y creativas se pueden poner, ¿vale? Buenísimo. Bien, hasta aquí lo voy a dejar en la clase, me voy a detener para